Hola, te doy la bienvenida a esta clase donde vamos a estudiar las posiciones de soldadura. Antes de nada, recordemos que es un tema básico, pero de vital importancia para todas las personas que estamos involucradas en proyectos con construcciones de uniones soldadas. Ya seas un soldador, un supervisor o un inspector, necesitas obligatoriamente conocer todas las posiciones de soldadura. Antes de nada, vamos a revisar de dónde nace la estandarización de las posiciones. La normativa que nos permite estandarizar, es decir, regular las posiciones y que hablemos del mismo idioma, es la AWS A3.0. La norma AWS A3.0 es una norma reconocida internacionalmente y utilizada en muchos países. Esta nos ayuda a la estandarización de todas las posiciones y designaciones de soldadura. Para abordar de la mejor manera la explicación de todas las posiciones de soldadura, vamos a abarcarla desde tres categorías, hablando acerca de los tipos de soldadura, tipos de juntas y posiciones de soldadura. Vamos a iniciar con los tipos de soldadura. Tenemos dos tipos de soldadura, de filete y de ranura. En la primera fila ves todas las soldaduras de filete, y en la segunda y tercera fila, vemos soldaduras de ranura, tanto ranuras en placas como ranuras en tubería. Luego, la siguiente categoría es acerca de los tipos de juntas. La WS A3.0 marca 5 tipos básicos de juntas. Tenemos juntas a tope, juntas a T, en esquina, traslapadas y juntas paralelas. En este caso hablamos de juntas en T como la de la imagen y juntas a tope. Por ejemplo, las primeras son juntas en T y la segunda y la tercera fila tenemos juntas a tope, tanto en placas como en tubería. Y por último vamos a abordar en función de las posiciones de soldadura. Tenemos 4 posiciones básicas de soldadura, marcadas del 1 al 4, comenzando con la plana, la número 1, la 2 la horizontal, la 3 la vertical y la 4 sobre cabeza. En algunos o muchos documentos también encontramos una letra, que es la traducción de la posición al inglés. Plana en inglés es flat, y de la misma forma se aplica para las siguientes. Tenemos horizontal la H, vertical la B y sobre cabeza OH, que es overhead en inglés. Aquí hay un particular, sobre todo cuando aplicamos en tubería las posiciones 5 y 6. A estas se les conoce como posiciones múltiples, debido a que cuando se aplica este tipo de posición se abarca algunas o todas de estas posiciones básicas de soldadura, que posteriormente las vamos a explicar. Vamos a estudiar todas las posiciones de la soldadura con las categorías anteriormente explicadas, para lo cual recordemos que la combinación de un número y una letra nos permite definir totalmente la posición de soldadura. Vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, si tenemos 1F, 1 es de la posición de soldadura plana y F de filete. Entonces sería una soldadura de filete en posición plana. La 2F es similar. Tendríamos la posición horizontal y una soldadura de filete. Quedaría definida que es una soldadura de filete en posición horizontal. En lo que tiene que ver con juntas a tope, vamos a tocar la posición 1G para explicarla de la mejor manera. 1G tendríamos el 1 igual de la posición plana y G de un tipo de soldadura de ranura, de groove. Recuerda que la G viene de acá. 2G tendríamos una posición horizontal con un tipo de soldadura también en ranura. 3G tendríamos 3 vertical y G de ranura. En este caso, igual que en la 3F o la 3G, es un caso particular porque puede ser una progresión que se haga la soldadura hacia arriba, es decir, ascendente o también descendente. En el caso de tuberías hay posiciones muy interesantes de analizarlas. Vamos a revisar cada una de ellas. En 1G, la tubería permanece horizontal y tiene rotación mediante algún dispositivo o sistema mecánico, es decir, el operario o el soldador permanece fijo. La posición es 1G. Tenemos la posición plana y la soldadura es de tipo ranura. En la posición 2G, la tubería permanece vertical y la tubería no se rota, permanece fija. En este caso, el soldador es el que debe rotar alrededor de la tubería. Hablemos de la posición. 2 es una posición de soldadura horizontal, mediante un tipo de soldadura G que es de ranura. En 5G, la tubería no se rota igual que la anterior. Mientras se suelda, es igual, el soldador tiene que girar alrededor de la tubería. Y aquí hay un caso interesante. Como habíamos hablado al inicio, la 5G y la 6G se consideran posiciones múltiples, debido a que mediante la posición 5, por ejemplo, puedes cumplir al mismo tiempo la posición plana, vertical y sobre cabeza. Por último, la posición 6G, que es una tubería donde permanece aproximadamente a 45 grados de inclinación,
Adicional, la tubería no se rota, e igual que las otras, el soldador tiene que girar alrededor del tubo. La posición queda definida como 6G, es decir, es una posición múltiple. ¿Por qué es una posición múltiple? Porque si logras hacer esta soldadura, estarías haciendo todas estas posiciones, la plana, la horizontal, la vertical y la sobrecabeza. En conclusión, cuando un soldador logra aplicar esta posición 6G, inmediatamente queda calificado para las otras posiciones, para las 4 anteriores. Una posición que no es muy conocida es la 6GR, pero la norma AWCA 3.0 la menciona. Es prácticamente la misma 6G, pero tiene un anillo. A esta se le considera posición múltiple de prueba para soldar con un anillo restrictor. Para complementar la explicación de los tipos de posiciones de soldadura, vamos a dar 3 ejemplos. Las posiciones 3F, 2G y 6G. Vamos a hablar de cada una de ellas con ejemplos. La posición 3F es una posición vertical, soldadura tipo filete, como la que ilustramos en la imagen. Tenemos una posición vertical y la soldadura que se hace es tipo filete. Observamos en el eje. Vamos a ver un video de este tipo de posición. En este caso es una soldadura ascendente en progresión ascendente. Observamos de nuevo. Vamos a la posición 2G. Esta posición 2G es una posición horizontal, soldadura tipo ranura. Observemos en la imagen. Tenemos la soldadura tipo ranura y la posición es horizontal en el eje. Vamos a ver el video de la aplicación de la posición 2G. Revisamos la posición 6G. Es la posición múltiple, soldadura tipo ranura. A la derecha observamos esquemáticamente cómo se realiza este procedimiento de soldadura. Obligatoriamente la tubería debe tener una inclinación de 45 grados y el soldador debe rotar alrededor de la tubería, es decir, la tubería permanece fija. El video muestra el procedimiento de soldadura 6G. Observamos que el soldador rota alrededor de la tubería. A este punto ya estás en la capacidad de identificar todas y cada una de las posiciones de soldadura. Te espero en la siguiente clase para continuar con nuestros estudios.